Bueno, es muy probable que todos piensen que a qué me pongo a hablar. Pusieron el nombre de esa manera, yo no hubiera preferido que dijeran catéter de Swan-Ganz contra ECO, porque no es uno contra otro. En realidad, yo lo que les vengo a proponer es que hay mitos respecto a la inutilidad del catéter de Swan-Ganz, y no necesito ya mucho, porque en la plática anterior a esta ya vimos infinidad de comentarios, seguramente la que sigue también. Y yo quiero plantearles una perspectiva diferente al respecto del catéter de Swan-Ganz. Él es mi jefe, el doctor Roberto Mercado, y él es del norte y le gusta mucho decir dichos. Uno que dice mucho es: lo que yo sé hacer es lo que mi paciente necesita. Lo que yo no sé hacer, mi paciente no lo necesita. Yo hago una paráfrasis de esto y dice: lo que es útil, no es útil para mis pacientes, no es útil para los demás pacientes. Y entonces lo que vemos es que se generaliza que si algo es útil y está muerto, en general no es útil en ninguna situación, y ese es el punto que voy a hacer. Ya vimos esta fotografía de los doctores, el catéter de flotación con su método de medida de termodilución del ventrículo derecho. Quiero recordar nada más que el Swan-Ganz, el método de termodilución del ventrículo derecho, sigue siendo el estándar clínico contra el que se comparan todos los demás métodos, incluyendo ecografía, por supuesto, para hacer mediciones de gasto cardíaco, y por medio del método Stuart-Hamilton hace una curva de termodilución y determina un gasto cardíaco. Voy a hablar primero del primer mito: el Swan-Ganz está muerto. Y claro, esta diapositiva la acabamos de ver en la plática previa. Obituario: esto es nefasto. Para mí, cuando vi este artículo, pues simplemente no puedes generalizar de esa manera, porque algo muerto está muerto y no tiene vida en ninguna circunstancia. Todos entendemos lo que es un cadáver. Y claro, el Swan-Ganz está muerto para determinar precarga. Eso es una generalización absurda de que el Swan-Ganz es la única utilidad que tiene, porque es la corriente de cuidados intensivos generales, lo voy a mencionar así, y no cuidados intensivos muy especializados, que usaban el Swan-Ganz para determinar precarga o volemia. Y bueno, sabemos que es muy mala la presión en cuña cuando se compara con métodos más exactos, como métodos de termodilución transpulmonar. Pero miren, algo muerto no puede estar sugerido en unos lineamientos de la Sociedad Americana del Corazón del 2017 respecto a cómo ellos sugieren que el shock cardiogénico debe de ser manejado. Esto es este año, Y de entrada, esto que la gente hasta de repente ya le da risa, que es los grupos hemodinámicos descritos por el doctor Forrester desde la década de los 70 respecto a pacientes con infarto del miocardio que podían tener shock cardiogénico, estar hipovolémicos, estar congestivos o ser normales, vienen en la entrada de la explicación de este consenso del 2017. Pero lo más interesante es que en este 2017, claro que en el manejo del choque cardiogénico, ellos recomiendan que se use catéter de la arteria pulmonar. Ok, entonces de entrada con este artículo el Swan-Ganz no está muerto, porque está vivo para algunas indicaciones, como el shock cardiogénico que requiere gran soporte inotrópico. Mito: el Swan-Ganz no ha mejorado mortalidad o outcomes. Este es el peor de todos los mitos, porque el Swan-Ganz ha sido vigilado de una manera injusta en cuanto a tratar de que demuestre algo que ninguna otra terapia de monitorización ha demostrado tampoco. Miren, por ejemplo, el trabajo más importante respecto a la inutilidad del Swan-Ganz en mortalidad es este que aparece en enero 2 del 2013 en New England Journal of Medicine. Pero, ¿quién sí ha demostrado? ¿Qué monitorización sí ha demostrado beneficio en la mortalidad? ¿Y por qué no se mide como se mide el Swan-Ganz? Por ejemplo, el catéter de medición de presión intracraneal, cuando se mide como el Swan-Ganz, también en una revista de igual impacto no tiene ningún beneficio sobre la sobrevida. Y luego, cuando se quiere buscar beneficio en el catéter, en el PIC o la presión intracraneal, pues simplemente lo que se hace es jugar con los números, y cuando separa los estudios de antes del 2007 con los de después del 2007, ahora sí hay beneficio. Bueno, pues eso es buscar el beneficio que no se le ha hecho al Swan-Ganz. El Swan-Ganz, los estudios han sido simplemente agarrar todos los pacientes, y una terapia de monitorización no necesariamente va a mejorar la mortalidad, porque sucede el sesgo de selección. Los pacientes más graves son los en los que voy a necesitar más monitorización, y por ende es más probable que se mueran. Pero miren, aún el eco.
¿Dónde está la evidencia de que el eco mejora la mortalidad? Así como lo han hecho con el Swan-Ganz, ¿dónde están los estudios aleatorizados, controlados, que comparen monitoreo con eco en terapia intensiva contra el monitoreo clínico, etcétera? Pues miren, aquí les voy a decir, porque sí hay gente que ha tratado de buscar. Este es un artículo de revisión de artículos de eco, sin embargo, la mayoría de los artículos fueron observacionales con muchos problemas de diseño, y hay un urgente requerimiento de estudios aleatorizados controlados que demuestren que el eco impacta en outcomes. Aún revisiones de noviembre del 2013 de gentes que se dedican a hacer eso también concluyen que no hay suficiente investigación para evaluar la eficacia del eco. Y ahorita el eco todos lo damos como un hecho, yo también lo doy, nosotros lo usamos en la terapia intensiva. Sin embargo, el punto no es ese, el punto es cómo se toma al catéter de Swan-Ganz respecto a la exigencia de evidencia en mortalidad y no a las demás estrategias de monitorización. El único artículo que ha sugerido que el eco puede mejorar la mortalidad, pues es un estudio retrospectivo de una base de datos, el MIMIC-2, donde con diferentes métodos de análisis, porque eso es lo que tienes que hacer cuando quieres buscar una respuesta que te satisfaga. Si no tienes un estudio controlado aleatorizado y es algo retrospectivo, pues analízalo de un chorro de maneras para que nadie te diga que no hay un beneficio en la mortalidad. Sin embargo, eso no es un estudio clínico de verdadera evidencia, y bueno, yo creo que el eco puede ser que demuestre en el futuro alguna evidencia. El punto es que no existe ahorita evidencia de que mejore la mortalidad. El otro mito, el Swan-Ganz solo sirve en la suite de cateterismo cardíaco, no en las terapias intensivas. Esa discusión la tengo a todo momento con mis amigos intensivistas de nuestro grupo de ventilación mecánica. No, pues allá en el cateterismo está bien. Yo me dedico a hacer cateterismos, por supuesto, y ponemos Swan-Ganz en diferentes situaciones en la terapia intensiva. Esta revisión, que es del 2011, ya la presentó el doctor Raúl Carrillo Esper, respecto a el manejo de la insuficiencia cardíaca derecha súbita, el cor pulmonar y agudo, que necesita gran soporte o inotrópico o de disminución de la poscarga. Y de entrada, para disminuir la poscarga, los métodos que sugieren, por supuesto, son vasodilatadores selectivos, como el óxido nítrico inhalado y como el iloprost, ¿verdad? Que es un análogo de la prostaciclina que también es inhalado. Esto es en la terapia intensiva, así estamos viendo, ¿verdad? No es suite de cateterismo, es manejo diario de pacientes en terapia intensiva. ¿Por qué es necesario? Pues simplemente porque los pacientes que tienen falla ventricular derecha por aumento en la poscarga requieren titular los medicamentos. Eso no lo puede hacer el eco. O sea, yo les voy a mencionar situaciones en las que el eco no tiene ni qué hacer con el Swan-Ganz, y esta es una de ellas. El paciente, yo le voy subiendo el óxido nítrico y tengo que ver el cambio en la presión de la arteria pulmonar momento a momento, ¿ok? Sin decir todo lo que ya mencionaron en las pláticas pasadas, de que el eco es dependiente del operador. Medir la presión de la arteria pulmonar requiere a alguien extraordinariamente entrenado y dar un número que siempre se va a comparar con el gold estándar, que es el Swan-Ganz, o sea, la medición verdadera de la presión de la arteria pulmonar. Y no existe ningún protocolo en el que se titulen medicamentos vasodilatadores inhalados que se estén titulando con eco. Eso no existe. A lo mejor a alguien se le ocurre tener una medición continua de la presión de la arteria pulmonar por eco, pero eso no existe hasta el momento. De tal modo que la recomendación en este artículo de revisión del paciente crítico con hipertensión pulmonar severa es, por supuesto, catéter de Swan-Ganz, catéter de la arteria que mida la presión de la arteria pulmonar. Sin embargo, hay situaciones en las que el Swan-Ganz es útil de una manera que no tiene rival. El eco es excelente, es el gold estándar del diagnóstico morfológico cardiovascular en la terapia intensiva. ¿Cuál es la diferencia que tiene el Swan-Ganz aún en la actualidad? Que el eco no es un aditamento, exceptuando el gasto cardíaco continuo por eco, el UDSCOM, pero ninguna otra medida se puede estar titulando y observando de una manera continua como el Swan-Ganz. Y fíjense, este artículo se los pongo aquí porque me recuerda que cuando yo estaba en entrenamiento, en mi primer entrenamiento de trasplante pulmonar, que fue en el 93, en la Universidad de San Luis, César Keller, que es ahora director del programa de trasplante pulmonar en Jacksonville, Florida, de la Clínica Mayo allá, era mi mentor en ese momento. Y nos hablaron porque había un paciente que estaba sumamente hipoxémico en la terapia intensiva, ojo, terapia intensiva. Y él les dijo a los cardiólogos, este paciente tiene un shunt.
Y llevaron el eco transesofágico y bueno, encontraron pues que había una comunicación con un chon de derecha a izquierda con cavidades cardiovasculares preservadas, que eso es algo no raro en pacientes en terapia intensiva, no es común, pero ocurre que se abran forámenes ovales que hagan cortocircuito de derecha a izquierda. Y esa noche nos quedamos ahí, me recuerdo, sentados en la alfombra, porque a mí me sorprendía que los hospitales de Estados Unidos ya eran alfombrados en la terapia intensiva en el 93, a titular disminución de la poscarga, de la precarga, y aumento en la poscarga para revertir el shunt. ¿Y cuál era la manera de titular? Pues con el Swan-Ganz, porque había que estar bajando la presión de la arteria pulmonar. Y eso se hizo con presores y con vasodilatadores pulmonares, que en aquel tiempo era nitroglicerina intravenosa. ¿Qué es lo que ocurrió al cabo de 2 horas? El paciente tenía una saturación de oxígeno de 100%. Claro, esa era una manera temporal para que no se muriera de hipoxemia, para lo que ocurrió al siguiente día, que era la oclusión con un parche del defecto intraventricular. En esta revisión de la disfunción ventricular derecha en la terapia intensiva, también tenemos que los medicamentos para disminuir la poscarga del ventrículo derecho son inhalados, de preferencia como el Ilopros o el óxido nítrico, y vean todos los estudios que hay, 280 estudios, de los cuales 17 son de buena calidad. En todos esos estudios, la manera de titular ese medicamento que tiene la evidencia fue con Swan-Ganz, no había de ninguna otra manera. El otro mito, el Swan-Ganz solo sirve para hacer diagnósticos, y para hacer diagnósticos ya hay herramientas mucho mejores. Puede ser que este es el mito que yo acepte todavía mejor, porque el eco es insuperable para hacer diagnósticos de muchas cosas, no nada más de situaciones hemodinámicas en choque. Pero les voy a presentar situaciones en las que, en nuestra práctica, porque otra vez repito, hay unidades de terapia intensiva comunes y hay unidades de terapia intensiva especializadas como las que trabajamos algunos. Él es José Luis, él se trasplantó de pulmón bilateral hace dos meses, y él tuvo hipertensión pulmonar por falla primaria del injerto post-trasplante pulmonar. Estos pacientes se tienen que manejar con vasodilatadores pulmonares, y la única manera de manejarlos es midiendo la presión de la arteria pulmonar. El eco no sirve ahí, ni para el diagnóstico, porque esto el paciente desde el trasplante pulmonar, desde la cirugía, sale con el catéter de Swan-Ganz, que claro tiene sus especificaciones. El paciente tiene anastomosis de la arteria pulmonar y no se debe estar inflando el globo, porque uno puede estar perturbando las anastomosis. Y claro, ahí está José Luis, estuvo con un periodo prolongado de internamiento de 1 mes, pero le permitió a él seguir adelante sin entrar a ECMO, que era lo que tratábamos de evitar, con el monitoreo invasivo del catéter. Ni siquiera el catéter de gasto cardíaco transpulmonar sirve en estas situaciones, porque no mide la presión de la arteria pulmonar. Ella es Dalila, es una paciente que trasplantamos hace 3 semanas. Ella se está yendo ahorita del hospital. Ella también requirió uso de vasodilatores pulmonares. Ese fue el día que se extubó. Ella se extubó al tercer día post-trasplante y recibió un trasplante unilateral izquierdo por fibrosis pulmonar. Ella es otra paciente que se benefició del uso de vasodilatadores pulmonares. En ella usamos el Ventavis, que es el Ilopros. Y Mauricio, que es el caso que más les quiero comentar, porque Mauricio es un paciente con fibrosis. Él es el primer trasplante bilateral secuencial exitoso en la historia de este país. Y este trasplante se hizo en Monterrey hace 1 año y medio. Y claro que él entró en una condición muy difícil al trasplante, porque estuvo 14 días en ECMO, en oxigenación de membrana extracorpórea, como puente para el trasplante, porque ya no tenía pulmones antes de llegar al trasplante. Mauricio se trasplantó y tuvo falla primaria del injerto con gran hipertensión pulmonar. Tuvo que usarse, por supuesto, óxido nítrico durante la cirugía, y estuvo en ECMO 1 mes completo después de la cirugía, y estuvo un tiempito más con óxido nítrico inhalado, claro, titulado con el catéter de la arteria pulmonar. Vean, en algún momento tuvo plasmaféresis, broncoscopías, porque tuvo una estenosis ahí del bronquio, porque pensábamos que era rechazo mediado por anticuerpos, por eso tuvo plasmaféresis. Estuvo 3 meses en falla renal, lo que ustedes quieran. Y este es Mauricio, 1 año y medio después de su trasplante bilateral secuencial, por supuesto sin oxígeno, etcétera. Entonces la moraleja aquí es: depende de la práctica que tengas, vas a ver con una perspectiva diferente cuando algo puedes decir que es útil o no es útil.
Entonces, de hecho, yo no, ahí está en mi consultorio Mauricio platicando su experiencia. Sería padre que algún día puedan ver estos videos porque son muy padres. Y voy a decir la opinión final, no mía, sino de alguien que hace una revisión en el 2013 de un abordaje crítico del catéter de la arteria pulmonar. De entrada, claro que no está indicado como rutina y claro que no está indicado donde hay personas que no están acostumbrados a usarlo, que no tenemos personal que haga que las mediciones sean confiables, porque yo les digo a mis residentes, lo primero que tienes que aprender es transductores, linearidad, etcétera, para que en realidad lo que estás midiendo sea real, pero claro que no está indicado ni como rutina ni como un evaluador de la precarga. Eso es del pasado, ya se ha hablado mucho de los métodos para evaluar respuesta a volumen en este curso. Sin embargo, lineamientos sugieren que en pacientes con shock cardiogénico severo, incluso aquellos que están considerando para asistencia ventricular o incluso como puente para trasplante, deben de tener un catéter de Swan-Ganz. Pacientes con insuficiencia cardíaca discordante. La insuficiencia cardíaca global no es problema, pero hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con diferentes niveles de disfunción izquierda y de disfunción ventricular derecha. La insuficiencia cardíaca severa crónica que está en puente para trasplante, hay pacientes en que está indicado los vasodilatadores pulmonares, los que ya no responden a puros inotrópicos y a los vasodilatadores comunes y requieren estar en óxido nítrico o en hilopros. Pacientes con sospecha de pseudosepsis. El Swan-Ganz es útil para detectar pseudohipertensión pulmonar y aquellos pacientes que tienen gastos cardíacos altos con resistencias bajas, etcétera, que no está asociado a una infección y que probablemente está asociado porque el corazón está aventando sangre de más e incluso no tienen ni siquiera hipertensión pulmonar. Esos pacientes muchas veces se confunden con un estado séptico agudo. Claro que cualquier paciente con hipertensión pulmonar es útil en el diagnóstico diferencial. Uno tiene que saber si hay hipertensión pulmonar precapilar, postcapilar o mixta. No hay otro método para saberlo más que medir la presión de la arteria pulmonar en la relación con la cuña pulmonar. Y esto es diagnóstico y también se requiere en el manejo en los pacientes con hipertensión pulmonar que llegan a terapia intensiva. La hipertensión pulmonar mixta, que la podemos ver en pacientes con CIRA, ya hablamos en la plática anterior del problema que es el cor pulmonar agudo en los pacientes con CIRA, que es subdiagnosticado. Un paciente que tiene hipertensión pulmonar precapilar y postcapilar al mismo tiempo, va a ser difícil poderlo manejar si uno no tiene mediciones de la cuña continuas y de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y por supuesto, en el manejo del trasplante de corazón es una regla tener un catéter de Swan-Ganz en el postoperatorio inmediato, porque estos pacientes, la falla primaria del injerto, yo también trabajo con un grupo de trasplante de corazón allá en Monterrey, la falla primaria del injerto se manifiesta por falla ventricular derecha aguda, y la única manera de manejar de una manera más exacta estos pacientes es tener una medición puntual continua de la poscarga, que es la presión de la arteria pulmonar, y pues ya mencioné el manejo del trasplante pulmonar. Muchas gracias, tengo que salir al aeropuerto.